En ese caso, Mahoma Muhammad, ¿qué profeta sería para el cristianismo? Esta es una pregunta complicada que se merece una respuesta a la altura. Es algo que todavía está en cuestión. Aunque el Concilio Vaticano II anima a la Iglesia a mantener un espíritu de apertura hacia el Islam y de diálogo con los musulmanes, no dice nada sobre Muhammad. Eso sí, al proponer a los cristianos la estima a los musulmanes como creyentes monoteístas, el concilio se opone implícitamente a toda afirmación polémica y negativa realizada en el pasado sobre Muhammad, ya que es el fundador de esta comunidad y su modelo de conducta, como afirma el Corán 33:21. Siempre que han tenido encuentros con los musulmanes, los papas Pablo VI, fallecido en 1878, y Juan Pablo II en 2005, han favorecido el espíritu de fraternidad en el seno de la fe en el único Dios. Para el cristianismo está muy claro. El punto culminante de la profecía como don divino es Cristo, palabra de Dios hecha carne y por lo tanto profeta por excelencia. San Juan de la Cruz llegaría a escribir que Dios se había callado porque todo lo que tenía que decir ya lo había dicho en Jesús. Sin embargo, el cristianismo acepta que el espíritu profético puede actuar más allá de los límites de la Iglesia visible, como ocurrió con los hombres y mujeres del Antiguo Testamento o como sucedió en épocas posteriores. Por ejemplo, en el siglo II, Justino Mártir encontraba la presencia de semillas de la palabra divina en filósofos y adivinos paganos. Entonces, ¿qué consideración merece Muhammad desde la perspectiva cristiana? Pues, por ejemplo, durante el segundo encuentro cristiano-musulmán de Túnez de 1979, Claude Jeffrey, profesor en el Instituto Católico de París, dijo que la revelación transmitida mediante Muhammad era una palabra de Dios, mientras que Cristo, que es más que profeta, es en sí mismo la palabra de Dios. Más tarde, los teólogos, miembros del Groupe de Recherche Islamo-Chrétien, fundado en 1977, admitían que en el Corán había una palabra de Dios auténtica pero diferente de la palabra de Dios en Jesucristo. Las diferencias, como son las contradicciones, por ejemplo, la negación que hace el Corán de los misterios tan fundamentales para la fe cristiana como son la encarnación o la Trinidad, deben considerarse como el resultado de la mediación humana, el canal mediante el que inevitablemente tiene que pasar la palabra de Dios. De esto ya hablé también en el libro sobre la revelación, según explicaba Javier Meloni, os lo dejo por aquí arriba. También encontramos un planteamiento similar entre los teólogos de otras tradiciones cristianas. Por ejemplo, el obispo anglicano y renombrado especialista en el Islam, Kenneth Cragg, invita a los cristianos, en su libro Muhammad and the Christians de 1987, a admitir abiertamente que Muhammad era verdaderamente un profeta, manteniendo al mismo tiempo que Jesús es más que un profeta. También, en su discurso en la sesión de apertura del Segundo Congreso Cristiano-Musulmán de Córdoba en marzo de 1977, el cardenal Tarancón, que era en ese entonces arzobispo de Madrid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, invitó a los cristianos a reconocer el estatus profético de Muhammad, en particular por su fe en Dios, su lucha contra el politeísmo y su sed de justicia social. Ya en el siglo VIII, el patriarca nestoriano Timoteo habló en términos muy similares a lo largo de su diálogo en Bagdad con el califa al-Mahdi, afirmando que Muhammad anduvo por el camino de los profetas. Entonces, por ahí van las consideraciones. Y estamos viviendo, en ese sentido, un momento muy emocionante del diálogo interreligioso. Los cristianos se han visto animados a reconocer los valores religiosos y éticos que han estado presentes en los musulmanes desde el principio y que siguen estándolo, pero al mismo tiempo sin eliminar nada esencial de su propia fe. Entonces, se trata al final de ser exclusivos, pero no excluyentes. Así que los cristianos tienen la puerta abierta para reconocer en el Corán una palabra de Dios y un carácter profético en la misión de Muhammad. Pero el tiempo dirá si cruzarán esa puerta.